Audio Jungle. 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 Buenas tardes con todos. Vamos a dar 2 minutitos para que se terminen de conectar los demás participantes, ¿sí? E iniciamos la charla. Audio Jungle. 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 Listo. Empezamos entonces, creo que ya estamos todos conectados y bueno, vamos a seguir dando acceso a los participantes que recién se nos están uniendo al conversatorio, ¿sí? Primero que nada, les damos una cordial bienvenida a todos por participar en esta oportunidad en el conversatorio gratuito sobre la nueva norma ISO 37301, sistemas de gestión de cumplimiento, retos, beneficios y requisitos para su implementación y certificación. Este evento ha sido organizado por la Consultora Iberoamericana de Calidad y Servicios, con la participación especial de la certificadora AENOR Perú. Y bueno, en esta oportunidad contamos con la ponencia de 3 especialistas en compliance y sistemas de gestión, quienes nos van a ayudar a responder algunas consultas sobre esta norma, ¿sí? Un poco para contarles la estructura del evento, se divide básicamente en 4 partes, ¿sí? En una primera parte les voy a hacer una breve introducción acerca de la consultora ICS Perú. Como segundo punto, vamos a presentar la experiencia de los especialistas que nos acompañan el día de hoy. Luego de ello, vamos a hacer una ronda de preguntas a cada uno de los especialistas y finalmente vamos a proceder a contestar las consultas de los participantes, ¿sí? Una recomendación que les doy para poder llevar bien el evento es que les voy a agradecer que por favor mantengan en silencio sus micrófonos para no interrumpir con las ponencias, ¿sí? Entonces, podemos empezar. Para comentarles un poco acerca de Iberoamericana de Calidad y Servicios, nosotros somos una consultora que ya tiene 10 años brindando servicios a nivel nacional en el Perú e internacional también, en lo que es la consultoría de implementación, capacitación y auditoría de sistemas de gestión con respecto a las normas ISO u otras normas certificables. Como parte de nuestro compromiso también con los sistemas de gestión, nos encontramos certificados en la TRI-norma desde el año 2018. Y entre los servicios que brindamos a nuestros clientes está principalmente el de consultoría, que se basa en la implementación de sistemas de gestión, actualización de requisitos legales,
las auditorías internas, auditorías de diagnóstico o periódicas de seguridad y salud en el trabajo. Realizamos también servicios de capacitación con respecto a las normas ISO, ya sea interpretación, formación de auditor interno o formación de implementadores de la norma, así como cursos de seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente, entre otros. Finalmente, otro de los servicios con los cuales trabajamos es la administración o el outsourcing de sistemas de gestión. Va más enfocado para aquellas organizaciones que tienen un sistema implementado y que posiblemente también se encuentran ya certificados en las normas. Entre los principales sectores a los cuales hemos brindado servicio está el de construcción, industria, minería, sector público, servicios y logística. Y a lo largo de estos casi 10 años hemos atendido a diferentes clientes, como por ejemplo la Autoridad Nacional del Agua, MINCETUR, el Instituto Nacional Cardiovascular, Sauder Cooper, Antamina, entre otros. Bueno, en esta oportunidad nos acompañan, como les comentaba, 3 especialistas en compliance y sistemas de gestión. En este caso, el licenciado Juan García, él es consultor especialista en compliance, y también en la ley 3424, la ISO 37001, la ISO 31000, y él cuenta con amplia experiencia de más de 10 años en lo que es consultoría de implementación del sistema de gestión antisoborno, la ley 3424, y COSO en entidades del sector financiero y entidades de producción. También nos acompaña en esta oportunidad la licenciada Cintia Palomino. Ella se desempeña actualmente como directora de proyectos en la Consultora Iberoamericana de Calidad y Servicios y es auditor e implementador líder en las normas ISO, certificado por IRCA, y en el caso de la ISO 37001, certificada por PSD. Ella cuenta con más de 9 años de experiencia realizando la implementación, capacitación y auditoría de sistemas de gestión en empresas del sector público y del sector privado. Finalmente, contamos con la participación especial del licenciado David Caballero. Él actualmente se desempeña como auditor jefe en compliance en AENOR Perú, y es especialista también en otras normas ISO, como por ejemplo la 9001, la ISO 37001, la 14001, entre otras normas. Él, bueno, tiene más de 10 años de experiencia realizando la implementación, capacitación y auditoría en el Perú y también a nivel Latinoamérica, como Chile, México, Guatemala y Ecuador. Actualmente también se desempeña como catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Listo. Antes de empezar con la ronda de preguntas, quería hacer un recordaris, digamos, acerca de la ISO 37301 y comentarles, ¿no?, que esta norma fue recientemente publicada en abril de este 2021 y es una norma que, a diferencia de la ISO 19600, que es básicamente la actualización, es una norma que se puede certificar, ¿no? Algo bien importante que quiero que se lleven de esta charla es que hoy en día sabemos que la integridad y la confianza de una organización genera nuevas oportunidades de negocio a las empresas, ¿no? Y ese es uno de los objetivos que tiene esta nueva norma ISO 37301, ¿no? Generar confianza con los clientes, con las partes interesadas de la organización, a través del cumplimiento de requisitos, no solo de la norma, sino que requisitos legales que aplican al rubro de la organización en la cual nos desenvolvemos. Hemos preparado una serie de preguntas que vamos a ir haciéndoles a los especialistas. Ellos van a ir debatiendo a lo largo de este conversatorio y al final vamos a proceder con las consultas de los participantes, ¿sí? Entonces, empezamos con la primera pregunta. Cintia, cuéntanos cuál es el objetivo y cuál es el campo de aplicación de esta ISO 37301. Muchas gracias, Victoria. ¿Cómo están todos? Primero saludarlos, espero que estén todos bien en casa. Lindo el encuentro que tenemos el día de hoy y si en algo podemos aportar con la conversación de hoy, encantada.
¿sí? Gracias a todos los colegas que nos acompañan. Juan, David, un gusto estar presente con ustedes igualmente. Ahora, respondiendo a tu pregunta, Victoria, correspondiente al tema del objetivo, ¿no? Y campo de aplicación. Antes de ello, quisiera dar una pequeña introducción relacionada a la ISO 37301 y el hecho de por qué es tan importante esta norma, ¿no? Recordemos que digamos, el día de hoy o en la actualidad es tan importante tener una continuidad de negocio, mantener una cultura, en este caso ética, una cultura de prevención, una cultura de compliance, y esta norma definitivamente nos ayuda y nos da las herramientas para poder establecer esto en cada organización, ¿sí? El objetivo específicamente establecen requisitos, ¿no? Como lo comentaba Victoria, a diferencia de la 19.600, ya requisitos que se pueden certificar, que son debes de la norma, relacionados a la gestión de cumplimiento, ¿sí? Asimismo, esta norma nos acompaña también de una guía o unas directrices que nos van a ayudar a implementar esta norma, ¿sí? Y esto lo vamos a ver en los anexos, a los que pueden revisar la norma. La norma está disponible, en realidad ya traducida al español, incluso se ha sacado ya una norma técnica peruana relacionada a la ISO 37301, ¿vale? Entonces, el objetivo específicamente de esta norma es establecer estos requisitos, ¿no? Relacionados a la gestión de cumplimiento. Ahora, el campo de aplicación, como todas las normas, en realidad aplica a diferentes tipos de organizaciones, tanto del sector público como del sector privado, organizaciones grandes, pequeñas, organizaciones sin fines de lucro, etc., ¿no? Al igual que las otras ISO que nosotros consideramos, es importante mantener eso, ya que algunas empresas dirán, carambas, la ISO 37301 habla de muchos requisitos, es de pronto una norma que se viene con tanta expectativa, y como yo soy una empresa bastante pequeña, no la voy a poder implementar. Y es todo lo contrario en realidad, ¿no? Porque algo que cuesta mucho en la organización es establecer esa cultura, ese ADN, ¿sí? Y ese ADN va a venir mucho de los valores que va a implementar una organización. Entonces, a medida que las organizaciones desde pequeñitas van creciendo, van desarrollando, van evolucionando, si adhieren estas buenas prácticas, si establecen estos requisitos dentro de su organización, esto va a hacer que ellas puedan tener un mejor desarrollo y puedan ir generando esta cultura de compliance dentro de su organización. Entonces, cuando estas organizaciones se conviertan en organizaciones mucho más grandes, pues ya van a tener las herramientas, ¿no? Los instrumentos para poder ser exitosas, ¿no? Y algo que rescato mucho de la norma es que cuando hablamos de una implementación eficaz, que quiere decir que me va a ayudar a lograr el resultado previsto para lo cual yo estoy implementando esta norma, nos va a ayudar efectivamente a eso, a ser organizaciones exitosas y sostenibles a largo tiempo. Porque ahora con el tema también de pandemia y con todo lo que viene pasando, es tan complicado Dígame, como organización mantenerse definitivamente a flote, mantenerse definitivamente continuos en el ahorita tiempo. estoy en una reunión, señorita. En otro momento, por favor, estoy ocupado. Sí les Gracias. pediría por favor que puedan apagar sus micros. Sí, muchas gracias. Pensé que había alguna pregunta. Entonces, como les iba comentando, es tan importante esto que tener en cuenta esta herramienta a las organizaciones les va a servir mucho. Así que en el caso del campo de aplicación, no se olviden que puede ser establecido a cualquier tipo de organización, incluso, ¿no? En las entidades públicas también tenemos de pronto ministerios y también puede ser aplicable a ciertos procesos, ¿no? Hay algunos lineamientos que establece la norma y que inclusive en la guía de aplicación que viene en el anexo de esta norma, te dan ciertos parámetros de acuerdo justamente a este tipo de estructuras, si son grandes, pequeñas. En la parte de gestión documentaria también te da ciertos lineamientos en función a la documentación que tú como organización deseas implementar, ¿no? Entonces, es básicamente esto, Victoria, lo que podemos comentar. Listo, Cintia. Un poco para resumir la idea, entonces, cualquier organización de cualquier rubro, cualquier sector podría implementar una ISO 37301, inclusive sin importar el tamaño de la organización, ¿correcto? Correcto, correcto, exactamente, Victoria. Así que los invitamos a todos que puedan animarse, como si nos acompañan acá líderes de empresa, gerencias, los animamos a que puedan implementar esta norma que les va a ser de mucha utilidad dentro de sus organizaciones. Listo. Gracias, Cintia. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, y es para Juan García. Juan, ¿cuáles son las novedades de la norma ISO 37001 con respecto a la ISO 19600? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Espero que me escuchen bien, espero que estén bien. Y yo les voy a hablar un poco
de esas diferencias respecto a la 19.600. Para todos aquellos que conocemos la 19.600, como sabemos, esta ISO, esta norma, apareció en el año 2014. Yo les comento como anécdota que esta fue la ISO que me enamoró de las ISO, ¿no? Para mí las ISO no les tenía, digamos, mucho aprecio hasta el 2014, que apareció la 19.600. Y aquí es cuando me empecé a enamorar de las ISO. La 19.600 en el 2014 era muy buena, como sabemos era muy exigente también, pero tenía un fallo. ¿Cuál era el fallo? Que no era certificable. ¿Ok? Justamente lo que han hecho ahora con la 37.301, que como saben, todas las que acaban por 1 son normas ISO certificables. ¿Ok? Por tanto, la primera diferencia evidente es la certificación. ¿Ok? Pero hay unas diferencias mucho más importantes. Si ustedes revisan la 37.301, una de las más importantes para mí es cuando nos habla de la cultura de compliance. ¿Ok? Esto no aparecía en la ISO 19.600. Esta nueva ISO hace mucho hincapié al liderazgo ético y recuerden que el liderazgo viene por el máximo órgano de gobierno, es decir, o bien el directorio o bien la alta dirección. La ISO 37301 no delimita las responsabilidades entre máximo órgano de gobierno y alta dirección. Como saben, la ISO 37001 sí lo hace. ¿Ok? La 37301 habla de máximo órgano de gobierno o alta dirección. ¿Ok? Entonces, la primera diferencia, que para mí me parece una de las más importantes, es la necesidad que tenemos nosotros como empresa de asegurar una cultura de compliance. ¿Y qué significa una cultura de compliance? El compliance son 3 cosas. El compliance es cumplir las leyes externas, por lo tanto tienen que asegurar, tienen que mapear cuáles son las leyes a las cuales sus empresas tienen que dar respuesta. Leyes internas, es decir, políticas internas, ¿ok? La autorregulación. Y el tercer pilar, para mí más importante, el compliance, es actuar de forma ética en la manera de hacer negocios, ¿ok? Porque a veces cumplimos la ley, pero no somos éticos. Y el compliance nos exige ser éticos. Insisto, este punto, que es el 5.1.2 de la ISO 37001, como ha dicho muy bien Cintia, incluso de la norma técnica peruana, que es la traducción al español, habla, insisto, de esta cultura de compliance. Lo que tenemos que asegurar, y estoy seguro que ya lo hemos escuchado muchas veces, el tone at the top o el conduct from the top, ¿no? Es decir, el tono desde el máximo órgano de gobierno o la conducta que realiza el máximo de gobierno, y nos tenemos que asegurar que sea un liderazgo ético. ¿Ok? Luego hay un punto también muy importante que nos habla de la gobernanza, ¿ok? Y nos habla específicamente la independencia que tiene que tener la función de compliance. ¿Ok? El compliance no puede ser alguien que no reporte al máximo órgano de gobierno. ¿Por qué? Porque si no, no le estamos dotando de la independencia necesaria para llevar a cabo su actividad. En algunas empresas el compliance officer depende, no sé, del gerente de finanzas, del gerente legal. No, tiene que depender directamente del máximo órgano de gobierno. ¿Ok? Además nos habla la 37.301 de cuáles son las responsabilidades del compliance officer o bien de la función de compliance. Hablamos de función de compliance porque, si bien es cierto, hay una persona, digamos, designada como compliance officer, en muchas empresas, sobre todo en empresas grandes, es toda una función, no es todo un área de compliance. Y aquí nos habla específicamente de la gestión de riesgos, asegurarse que existen capacitaciones, etcétera, 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 ¿no? ¿Okay? El 5.3.2 nos habla específicamente de ello. Y luego una cosa que me parece también muy importante es las responsabilidades que tiene el personal de la compañía, los colaboradores de la compañía. Y esta ISO específicamente nos indica el personal de la organización debe, recuerden que la ISO cuando
cuando leemos la palabra debe, es un tema obligatorio, debe informar sobre inquietudes, es decir, debe utilizar el canal de ética e integridad. Y además tiene que participar en las capacitaciones que hace la compañía, ¿ok? Por lo tanto, esta ISO nos lo deja muy claro. El personal debe. Otro punto es el tema de tenemos que asegurarnos como empresa que entregamos la política del compliance al momento del colaborador entrar a la empresa, ¿ok? Normalmente en Perú, ¿qué hacemos? La inducción. En la inducción tenemos que entregar esta política de compliance, ¿ok? Para que se vea la importancia que tiene el compliance en la compañía. Y además tenemos que establecer muy bien las medidas disciplinarias que se podrán ejercer cuando los colaboradores no cumplan con esta política de compliance, ¿ok? Luego, otra cosa que me parece muy importante, que no salía en la 19.600, es que nosotros tenemos que evaluar la eficacia de las capacitaciones. Ya no solo nos sirve el hacer capacitaciones, sino que nosotros, como compliance officer, tenemos que evaluar la eficacia de la formación. Y como ha dicho muy bien Cintia, esta norma incluye el anexo A, ¿ok? El anexo nos indica, nos da ejemplos de cómo podemos analizar esa eficacia de la formación, ¿ok? Luego, como todas las ISO, nos exige crear, actualizar y controlar la información, ¿no? Es decir, que todos los documentos estén codificados, etc., etc. Luego, la ISO 19600 no hablaba de un tema súper importante en los modelos de compliance. ¿Cuál es? El canal de denuncias, ¿ok? En esta ISO, igual que en la ISO 37001, se habla del planteamiento de inquietudes. Básicamente lo que conocemos como canal de denuncias. Y aquí lo podemos completar con otra ISO que recién salió la semana pasada, que es la ISO 37002 sobre canales de denuncia, y lo podemos completar con la directiva 1937 de la Unión Europea, que nos habla de canales de denuncia. ¿Ok? Porque el punto sobre canales de denuncia de esta ISO es cortito, pero tenemos, insisto, otra ISO que nos puede ampliar este tema y como sabemos al final, el canal de denuncias es un elemento esencial de todo modelo de compliance. Es más, como les comentaba, la Unión Europea va a ser obligatorio a final de año para todas las empresas que tengan más de 50 colaboradores. Y luego, además, lo que nos pide también esta nueva ISO 37301 es que tengamos un proceso de investigación. Cuando recibimos una denuncia, es decir, una inquietud que nos informa, nos reporta de cualquier caso contrario a la ética, tenemos que investigar esa denuncia. ¿Ok? Y ya para acabar, la otra diferencia importante que aparece, que también lo tenemos en la 37001, es los anexos. ¿Ok? Recuerden que lo que veíamos siempre en las ISO nos decía qué tenemos que tener, pero no cómo hacerlo. A partir de la 37001 hay un punto muy importante que es el anexo. Nos da ejemplos de cómo podemos cumplir con cada uno de los puntos que nos dice esta ISO 37301. Así que, en resumen, las principales diferencias son el tema de la cultura, asegurarnos la independencia de la función de compliance, ¿correcto? Es decir, el colaborador además tiene que debe reportar inquietudes, si es que las conoce, debe participar de las capacitaciones, debemos de entregar esta política de compliance en el momento de la inducción, tenemos que evaluar la eficacia de las capacitaciones, tenemos que tener documentación controlada y codificada, tenemos que tener un canal de denuncias y tenemos que tener procesos de investigación. Listo, muchísimas gracias, Juan. Muy clara tu respuesta. Continuamos con la siguiente pregunta. Cintia, ¿cuáles son los principios del sistema de gestión de cumplimiento? Gracias, Victoria. Sí, en realidad la norma, inicialmente, si ustedes la pueden revisar, inicia con una gráfica bastante interesante que nos habla un poco del ciclo PHBA que tienen todas las normas.
Y también nos habla de los principios, ¿sí? Específicamente la ISO 37301 se basa en 6 principios, ¿sí? El primero es de la buena gobernanza o la buena gobernabilidad, y aquí se basa en el liderazgo, ¿no? Cuando nosotros revisamos la norma, nos vamos a dar cuenta que en el punto 5 hacen bastante énfasis, y como bien lo comentó Juan, nos hablan de un órgano de gobierno dentro del liderazgo y compromiso, ¿vale? Y el liderazgo siempre tiene que ser denotado como alguien que encamina una organización, como que alguien que es un ejemplo, ¿vale? Y aquí voy a hablar de la palabra integridad, ¿sí? Porque la integridad viene a ser esa coherencia, ¿vale? Entre lo que yo estoy haciendo y lo que yo digo, ¿no? O lo que yo, en este caso, creo. Entonces tiene que haber una coherencia para yo poder ser una persona íntegra. Y el ejemplo que tiene que dar digamos, este liderazgo viene del órgano de gobierno o de la alta dirección. Porque recordemos que, así como lo estaba explicando hace un momentito, que esto es aplicable a diferentes tipos de organizaciones, van a haber empresas u organizaciones que no tengan un órgano de gobierno, ¿no? Y la norma también te da alternativas para estas situaciones. Entonces, esta buena gobernanza tiene que ver con con la buena toma de decisión, representándose en el liderazgo, representándose en la ética, representándose en la integridad que tiene que tener esta cabeza o estas cabezas, ¿sí? Y obviamente, si yo tengo un buen ejemplo, si lo mismo lo trasladamos en casa hacia una organización, quien dependa de mí va a seguir ese buen ejemplo, ¿no? Entonces, esta norma mucho lo enfoca a establecer aspectos relacionados a los valores que va a transmitir esta cabeza, la conducta que va a generar, ¿sí? O perdón, la cultura que va a ir generando dentro de la organización y la conducta que quiere tener ya dentro de sus trabajadores, ¿no? Entonces, la norma es bien interesante porque te va a guiar a eso, te va a guiar a establecer esa cultura para que tú puedas generar un mejor comportamiento dentro de tus trabajadores, ¿vale? Entonces, eso para considerarlo dentro del primer principio, que es la buena gobernanza. El otro principio tiene que ver con proporcionalidad, ¿no? Y ahí voy a hacer énfasis en lo que hablé del campo de aplicación. ¿Por qué? Porque la norma incide mucho en que es aplicable a diferentes tipos de organizaciones. Por eso es que te dan la salvedad también de definir. De pronto es una empresa IRL y no tienes de pronto un directorio, no tienes de pronto accionistas, y es la alta dirección quien representa esto, ¿no? Entonces, tú asumes las funciones establecidas dentro de la norma y la norma te da esas salidas. Asimismo, si nosotros revisamos un poco el 7.5, también nos da en la nota aspectos relacionados a la documentación que yo voy a generar en base al tamaño de mi organización, ¿sí? Entonces, tiene que ser proporcional siempre esta situación. Entonces, es un principio interesante también que nos da la ISO 37301. También nos habla de la integridad, que era lo que comentaba hace un momentito, ¿no? Que es la coherencia en los valores que yo voy a tener y las acciones que me van a servir para yo generar confianza. Uno tiene que ser coherente con los valores que predica. Y esto tiene que ser ejemplo en la conducta que yo tengo, en el comportamiento que yo tengo, ¿sí? Esto dice mucho de un líder. Luego tenemos el siguiente principio que tiene que ver con la transparencia, ¿sí? La transparencia en realidad es una herramienta que nos ayuda mucho, incluso en la norma 37001, hay aspectos donde nosotros, por ejemplo, el hecho de convocar a algún cliente y hacerlo con un grupo donde puedan haber otros interesados, hace que ciertas actividades de la empresa sean más públicas, hacerlas más transparentes, que haya una mejor comunicación. Ya ven y se dan cuenta, hoy por hoy en el gobierno, muchas veces cuando hay estos temas de falta de comunicación, cuando sentimos que las cosas parece que nos están ocultando algo, entonces presumimos o pensamos mal y decimos, ajá, algo se está cociendo ahí, algo indebido ha de estar habiendo dentro de esa organización o dentro de esa actividad que se está realizando, ¿no? Entonces, la transparencia es un principio importante también para la norma 37301. Luego hablamos de la sostenibilidad. ¿Se acuerdan que en un principio estuvimos hablando de crear organizaciones exitosas a largo plazo, que tengan esa continuidad? Y esto va a representar mucho en lo que me va a ofrecer la 37 a nivel de imagen, a nivel de aspectos financieros, también que yo pueda tener esa continuidad, hacerme sostenible en el tiempo, ¿sí? Duradera en el tiempo. Y aquí vamos a ver también diferentes factores, ¿no? Hablamos del entorno ambiental, hablamos del entorno operativo, del entorno económico, en diferentes sentidos. Luego hablamos de la rendición de cuentas, que también es un aspecto importante dentro de, o un principio importante y relevante dentro de la 37301. Y
ya que esta norma de alguna manera otorga esa forma, y se van a dar cuenta que en liderazgo habla de que el órgano de gobierno tiene que tener la rendición de cuentas, la alta dirección, y también, en general, todos los agentes que trabajan dentro de la organización o los trabajadores. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer trazable todos aquellos comportamientos y, digamos, de ser indebidos o de no cumplir ciertas consideraciones, poder fiscalizarlos, poder investigarlos y poder aplicar sanciones, ¿no? Entonces, es importante, y con esto, digamos, se cierran todos los principios que nos señala la 37301, ¿no? Y si se dan cuenta, siempre está enmarcado a lo que señalaba Juan también, y complemento a ello, relacionado al tema de la ética, al tema de la cultura, ¿no? Que es algo que potencia mucho esta norma, ¿sí? Gracias, Victoria. Listo, Cintia, muchas gracias por tu respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Se puede integrar la norma ISO 37301 con el resto de sistemas normativos o el resto de sistemas de gestión de repente? Sí, perfecto. Para esto, Victoria, es importante considerar la misma gráfica. Igual, si me puedes dar opción para compartir solo para mostrar la gráfica, por favor, y me puedan entender los participantes. Sí, claro. Dame un segundito, Cintia. Bueno, igual les voy comentando que la respuesta es sí. Específicamente es recomendable que todos podamos, si tenemos ya normas establecidas dentro de nuestra organización, integrarlas. Listo, ¿Sí? Cintia, ya tienes acceso. Ok, gracias, Victoria. Entonces, ¿qué es a lo que iba? Como les había comentado, vamos a revisarlo aquí. Vamos a hacer... A ver un momentito que está cargando. Ahí está, perfecto. Ahí. Vamos a retroceder una. Perfecto, ahí está. Entonces, nosotros tenemos esta gráfica que lo van a ver, en este caso lo estoy presentando de la fuente de la norma técnica peruana, sí, pero también lo van a encontrar en inglés dentro del estándar ISO. Si ustedes quieren adquirir, estas normas son otorgadas por el estándar internacional y las pueden adquirir ahí, ¿no? Recordemos que también hay que apoyar a esta formalidad de tener las normas como corresponde. Esta gráfica es bien importante. ¿Por qué? Porque nos habla de la base o la parte de la estrategia, que habla de los principios y de los objetivos, que era lo que yo había explicado hace un momento, ¿sí? Pero ¿para qué mostré esta gráfica? ¿Por qué? Porque esta gráfica me habla del ciclo PHBA, ¿sí? Y si ya los que me han acompañado en anteriores oportunidades, todas las normas del sistema de gestión se enmarcan en este ciclo, ¿vale? Además de ello, cabe señalar que las normas ISO se mantienen con una estructura digamos, que es similar en todas las normas. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos contando a partir de la cláusula 4 hasta la cláusula 10, y eso va a ser similar en 9.000, en 14.000, en 45.000, en 37.001 y en 37.301, que es la norma que hoy nos acompaña. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar como empresas y como organizaciones que ya tenemos sistemas de gestión, o de pronto que si es que queremos complementarlas con los otros sistemas de gestión, es que se van a aglutinar cláusulas comunes. Porque si bien todas comparten esta misma numeración que yo les acabo de señalar, van a haber especificaciones, sí, que va a tener cada norma, ¿no? Por ejemplo, algo que es importante dentro de la 37301, aparece la 4.5, la 4.6, que específicamente es la evaluación del riesgo de cumplimiento, las obligaciones de cumplimiento que se ven en el 4.5, y así sucesivamente van habiendo ciertas cláusulas que van a ir apareciendo en la 37301 que van a diferenciar hacia las otras normas. Pero estas también existen cláusulas comunes que se pueden aglutinar y muy bien se pueden acoplar a los otros sistemas de gestión, ¿sí? Cabe mencionar que justamente les mostraba esta gráfica porque aquí tenemos el ciclo que dice planificar, hacer, verificar, actuar, ¿no? Que es el ciclo PHBA. Ya habíamos visto que en la parte de planificar siempre estamos agrupando la cláusula 6, la cláusula 4. El liderazgo, como siempre lo marco yo en el centro, tiene que ver con el corazón de todo sistema, y más ahora en esta norma es algo clave, es muy, muy clave. Entonces va al centro el punto 5, ¿no? Luego tenemos el hacer, donde vamos a ver el punto de apoyo, la parte de competencias, conciencia, comunicación, formación, operación. Y obviamente todo lo que se hace se tiene que verificar para ver las desviaciones que existen, ¿no?
Y aquí vienen los procesos de auditoría interna, revisión por la dirección, seguimiento y medición. Y para establecer nuestra mejora, nuestro ciclo de mejora, hay que tener en cuenta que tenemos que tomar acciones, tenemos que tomar decisiones referente a estos resultados de esta verificación. ¿Vale? Entonces, este mismo ciclo PDCA o este mismo ciclo PHBA se configura muy bien hacia las otras normas y esto nos va a permitir integrarlas. ¿Vale? Y un puntito más que quería yo comentar aquí es las recomendaciones que yo siempre hago para todo sistema de gestión. A ver. Ahí está. Listo. Las recomendaciones que yo siempre hago para cada sistema de gestión siempre lo aplico hacia el cuerpo humano. ¿Sí? Por ejemplo, acá nosotros vemos un cerebro, vemos un corazón, vemos los pulmones, vemos el ADN, vemos los huesos y vemos los riñones. Cada órgano cumple su función en nuestro cuerpo. De la misma manera, en una organización tenemos esta similaridad, porque siempre va a haber una cabeza, el líder, el órgano de gobierno, la alta dirección, que va a tener que tomar estrategias, que va a tener que tomar decisiones, ¿vale? Y que estas se tienen que vincular hacia toda la organización. Aquí también un sistema de gestión tiene que implementarse concientizando e involucrando al personal. Y aquí más que nunca viene el papel importante del líder, porque si él no se involucra, pues los trabajadores con menor razón no se van a involucrar. Entonces tienen que ponerle mucho corazón y la sangre para que bombee hacia toda la organización. Si no, no bombea. Si no, no se generan estas buenas prácticas. Si no, no se generan estos buenos ejemplos. Ingresar nuevas ideas para generar el cambio. La norma 37301, al igual que la ISO 9001, tiene 6.3, que es la gestión del cambio, la planificación del cambio. Esto es importante, porque el hecho de planificar un cambio te permite revisar el propósito del cambio, te permite determinar las consecuencias que puede tener este cambio, pero no necesariamente cuando yo hago un cambio quiere decir que va a ser negativo. Muchos cambios en las organizaciones justamente se hacen para que esta organización dé un paso más o sea más exitosa. Entonces, aquí el pulmón es importante que ingresen nuevas ideas, que se generen cambios que sumen a la organización, ¿vale? Y que todo lo que no es positivo para la organización salga, ¿no? El ADN, importante, nuestro ADN, y en esto tenemos que trasladarlo. Así como nosotros de generación en generación trasladamos nuestros genes, de la misma manera se tiene que crear una cultura en la organización. Entonces, al ADN yo lo involucro mucho con la cultura en la organización. Tenemos que generar esa cultura, tenemos que adherir estos principios, estos valores, estas buenas prácticas a la cultura de la organización. Y solo así se va a generar buenas conductas, buenos comportamientos en la organización. Fortalecer. Tenemos que fortalecer todo sistema de gestión, ¿sí? Es importante tener huesos fuertes. Así como es importante tener huesos fuertes, es importante tener pilares fuertes para toda la organización. Y los pilares nacen mucho de los valores que se centran en una organización. Y por último, depurar, ¿no? Porque la norma 37301 también nos habla mucho del cumplimiento, nos habla mucho de la investigación, nos habla mucho del planteamiento de inquietudes. Y así como hay, digamos, trabajadores, directivos, que son ejemplo, que permiten, que aportan, también hay personal que no aporta, que no es ético, que no es íntegro y que daña a la organización. Entonces, a todos esos malos elementos como organización, tengo que depurarlos para tener continuidad. En el buen sentido de la palabra, ¿no? Hay que identificar, hay que ver la gestión, porque incluso aquí, al igual que en 37001, te habla del tema de establecer sanciones, ¿no? Entonces, con esto yo, Victoria, cierro. Gracias más bien por el tiempo. Ahí dejo de compartir. Sí, listo, Cintia, muchas gracias. Voy a regresar a mi pantalla un momento para que puedan visualizar la siguiente pregunta. Listo. Sí se visualiza, ¿correcto? Sí, Vicky. Sí, bien. Continuamos entonces. Y esta pregunta va para David Caballero. David, cuéntanos, ¿por qué debo certificar mi organización con la ISO 37301? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias a todos, Juan, y a Cintia, a Victoria. Gracias por la invitación. Debo decir que me han dejado ya sin mucho que decir. Ya las participaciones de Cintia con ese gráfico, sobre todo, ya
me va a dejar un poco Acaparó todo. con lo que yo pueda decir y con lo que también diga Juan. Bueno, digamos, ¿por qué debo certificar? No hay un deber, digamos, ¿cierto? Podríamos denominar que esto es un deber moral, si quieren verlo de alguna u otra manera. Y creo que está un poco ligada a la siguiente pregunta, que tal vez la voy a mezclar porque tiene mucho que ver una con la otra, ¿no? Con el tema de los beneficios también. Yo recuerdo mucho una auditoría que estaba haciendo en Chile, a una empresa muy grande chilena, y ellos me comentaron que con la implementación y certificación de la ISO 37001, ¿no? Ni siquiera estábamos hablando de la 37301, porque eso fue el año pasado, ellos se habían dado cuenta de que muchas personas jóvenes se interesaban en postular más en la organización, ¿no? O a la organización que ellos representaban. Y dentro, digamos, de algunas de las razones, evidentemente, no era la razón principal, pero una de las razones que este personal esgrimía de por qué postulaban ahí, era porque, bueno, ellos apostaban por la ética, ¿no? Todos sabemos los fenómenos chilenos que han ocurrido, ¿no? Últimamente, con muchas huelgas y justamente todo este tema de cumplimiento, ¿no? Básicamente fue por un aumento en el metro de 20 centavos, creo, pero que venía de muchos otros temas adicionales. Y todo eso había sumado de alguna manera positivamente a la organización también, sin haber sido la intención inicial, ¿no? Sino que ellos se dieron cuenta después de la implementación de la certificación que eso también se volvía en un beneficio para la organización. Aquí, en Perú, ustedes saben, creo que la mayoría aquí son peruanos los que nos están acompañando el día de hoy, se habla mucho pues, de esta generación del Bicentenario, algunos salen a marchar por una razón, otros por otra, no importa, la cosa es que salen, ¿cierto? Y creo que hay una necesidad de las personas en general, sea el tinte político, social, el que sea, hay una necesidad de ser feliz. Y qué mejor que la organización pueda ayudar en esa necesidad connatural que tienen las personas. Creo que todas las personas que estamos en la Tierra nacimos y estamos destinadas a ser felices. Y si la organización, a través de esa cultura de cumplimiento que está demostrando, ayuda de alguna manera también a poder cumplir con esas metas, pues en buena hora, y eso puede, yo creo, ser un gran tema, ¿no? Porque muchas veces se habla de las ventajas de la ISO desde la retención del talento humano, pero pocas veces se habla de la atracción del buen talento humano. Y yo creo que eso también es un tema muy importante, ¿no? El poder atraer recursos humanos, personas que estén apostando también por la ética, ¿no? Eso creo que es un punto que pocas veces se trata. Hace ya varias semanas vengo siguiendo a un compatriota de Juan García, que lo recomiendo mucho, no tiene que nada que ver con el compliance, pero bueno, de alguna manera con la ética también, Rafael Santandreu, un psicólogo español muy conocido y que me están gustando bastante sus lecturas. Y él también trata algunos temas de esto, ¿no? Después, definitivamente también creo que es importante certificar porque si se hacen bien las cosas, evidentemente, y no solamente por cumplir, nos va a ayudar a mejorar esta cultura de cumplimiento. Y ahí Juan dijo algo muy interesante, y que tal vez yo creo que esto da para más en algunos temas de discusión, y es si realmente el compliance es también un comportamiento ético, ¿no? Ahí yo lo dejo como una discusión pendiente que seguramente tendremos Juan y yo, que hemos hablado hoy en la mañana ahí con algunos cafés, o tal vez cervezas, o vinos. Hablaremos de eso porque, bueno, es toda una discusión. Justo un amigo acaba de colgar un artículo para hablar un poco de eso, ¿no? De si es que la cultura y el cumplimiento eran lo mismo. Yo tengo por ahí mis dudas en algunos temas, pero creo que sí, porque tal vez, a ver, la ética pues es el arte de hacer bien las cosas, ¿no? En buena cuenta. Sin embargo, el cumplimiento es hacer bien las cosas, ¿no? Para el cumplimiento no tienes opción. La ética a veces te puede fallar. En el caso de cumplimiento, no debería fallar el sistema, ¿no? Y justamente uno hace una serie de estrategias que las ha explicado muy bien Cintia, parafraseando ahí, o referenciando, mejor dicho, al cuerpo humano, que primera vez que lo veo, pero me parece muy bien, y justamente eso es lo que busca un sistema de cumplimiento. O sea, el sistema de cumplimiento ante un proceso judicial no podría decir, ah, bueno, pues fallé, ¿no? Y qué pena.
En la ética sí, porque es una decisión personal, ¿no? Tú puedes decir, yo fallé, pues ya soy humano, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero en el cumplimiento no necesariamente es así. Pero bueno, eso como digo, ya es una discusión mucho más profunda que debamos tener mucho más filosófica. Pero creo que esto definitivamente va a contribuir a eso. Y aquí hay un tema también adicional, y que yo pienso y considero que es bastante complejo en el Perú, porque en el Perú existen muchas normativas legales, ¿no? Los aquellos que nos dedicamos a identificar normativas en seguridad en el trabajo, normativas laborales, o tributarias, o medioambientales, o civiles, o penales, etcétera, sabemos que hay muchísimas normas, que sobre todo en la época de COVID se han proliferado muchísimo más las normas. No sabemos si próximamente el Congreso va a ser eliminado o el presidente será eliminado. Esto es como Juego de Tronos, ¿no? En nuestro país. Eh, entonces, si pasa alguna de las dos situaciones, seguramente va a venir, como alguna vez dijo muy bien un decano del Colegio de Abogados, en Perú a veces se dan pues hemorragias legales, ¿no? Entonces, se dan una serie de normativas que incluso a veces mantenernos al día es un poco complejo. Por eso creo yo también que la implementación de estos sistemas de gestión, sobre todo la 37.301, creo que un abogado debe ser fundamental, al menos en el asesoramiento, porque hay muchos temas legales aquí, y tal vez no solo un tipo de abogado, sino de repente distintos tipos de abogados, determinando el alcance que se vaya a referir. Y bueno, Cintia también ya lo ha dicho, ¿no? Un poco para reforzar, creo que definitivamente mejorar el control de los recursos financieros. Yo he conocido organizaciones que de repente no han hecho esta certificación, bueno, la 37.001, pues todavía no hemos hecho 37.301, no lo hicieron por un tema de la certificación, porque incluso en su país de repente ni siquiera habían normas como en Perú la 3424, etcétera, pero sí lo hicieron porque en algún momento tuvieron algún problema tributario, contable, financiero en su organización y les interesaba esta norma, porque no solamente hablaba de los controles financieros, sino que había que objetivizar, digamos, los controles financieros en procedimientos, en registros, etcétera, y eso les permitía un mayor control a la alta dirección o al órgano de gobierno. Entonces creo que ese no es un tema menor para una organización. Hoy por hoy, lo sabemos, con el tema de COVID, con el tema político, los recursos financieros son escasos, muy escasos, y hay que tratar de darles el mejor uso posible y controlarlos de la mejor forma. Y creo que estas normas sí ayudan muchísimo a poder tener, cuando se hace de manera, digamos, bastante seria, por así decirlo, sí ayudan a poder tener un mejor control de los recursos financieros y a poder manejarlos de una mejor forma. Adicionalmente, creo también ayuda a las organizaciones esta certificación o alguno de los beneficios, digamos, que también podrían ir en paralelo, ayudan con un crecimiento sostenido y garantizado con cultura ética. Y ese no es un tema menor. Ya lo vimos en el tema del Club de la Construcción, para no mencionar alguna empresa en particular, pero habían empresas constructoras ahí muy chiquitas que en pocos años, gracias a este club, crecieron muchísimo exponencialmente. De pasar a tener 100 trabajadores, tuvieron 5.000, 8.000, 10.000, y hoy han vuelto a tener 100, ¿no? Entonces, justamente eso se da por no haber tenido una cultura ética desde el principio. Yo también ahora ando, me ha dado mi época así de millennial, entonces ando investigando mucho, por ejemplo, en el tema de las criptomonedas, ¿no? Y también me he vuelto inversionista ahí. Y bueno, yo invierto en una plataforma que se llama Binance, ¿no? Y justamente el dueño es un chino con raíces canadienses y ha sido baneado o restringido en una serie de países. Y justo hace poco esta persona sacó una declaración diciendo, ha llegado el momento de enfocarnos en el compliance. Pero miren, claro, ha tenido un crecimiento exponencial alucinante, facturar miles de millones anualmente, pero ¿qué ha pasado? Como no ha tenido ese crecimiento en base también a una cultura ética, hoy empieza a ser restringido una serie de países. O sea, hay países que han hecho vainas de... ¿no? Y él ha dicho, bueno, llegó el momento de mirar ahora sí éticamente estos temas. Entonces yo creo que la ética nunca paga mal, o el compliance en buena cuenta nunca te va a pagar mal. Siempre va a dar resultados positivos a la organización,
cuando se hace de una manera buena. ¿Puedes crecer sin compliance? Por supuesto que sí. ¿Puedes ser el mejor en compliance? Por supuesto que sí. Pero va a llegar un momento en que eso te va a pasar alguna factura. No sé si te llevará a la quiebra, pero definitivamente va a generar factura, va también a impactar en algún tema financiero, en algún tema de recursos humanos, en algún tema de imagen, etc. Entonces, es mejor prevenir que lamentar. Así que creo que por ahí van un poco los comentarios, Victoria, de mi parte. Interesante lo que dices, David, ¿no? Porque justo en plena pandemia, por ejemplo, salieron un montón de normativas legales de salud, seguridad, inocuidad, higiene, etcétera, y muchas empresas que no desconocen incluso cómo cumplir o interpretar la normativa, especialmente las micro, pequeñas empresas, era un caos, ¿no? Entonces, y lo peor es que viene de repente Sunafil o viene otro organismo, te audita y te cae una multa muy grande, ¿no? Entonces, es importante, como comentas, una asesoría, ¿no? De un especialista de repente que te pueda alinear con estas normas base, ¿no? Ya sea de seguridad o de cumplimiento legal en general, ¿no? Siempre es bueno contar con un especialista que te pueda guiar en estos temas, ¿no? O temas laborales inclusive. Y también me pareció súper interesante la asociación que hizo Cintia con lo del cuerpo humano. Y sí, nosotros que ya llevamos años implementando sistemas de gestión, digamos, algo imprescindible en cualquier empresa que implementa o quiere mantener un sistema a lo largo del tiempo, es el involucramiento de la alta dirección, ¿no? Porque son ellos quienes asignan los recursos, quienes empujan la carreta, digamos así, para que el sistema se mantenga y vaya en marcha, ¿no? Eso es súper importante, ¿no? Es como que el corazón o los huesos del cuerpo humano, ¿no? Sostienen a la organización. Una última pregunta, ¿sí? Sí, ¿Cintia? Victoria, ahí solamente para complementar lo que señala David, me pareció también bastante relevante el tema de la parte financiera, mucho hablamos en sistemas de gestión de eficacia, ¿no? De lograr los resultados previstos, y a veces dejamos de lado la eficiencia, porque también tenemos que hablar de los recursos que nosotros estamos utilizando, justamente, y ver cómo los referimos y cómo los hacemos, digamos, cómo los informamos también, cómo estamos optimizando estos recursos y cumpliendo también los objetivos dentro de la organización. Entonces, yo creo que este aspecto, vincular la parte de eficacia con eficiencia es bien importante, porque sí tenemos que involucrar recursos. Al final, si yo quiero ser una organización sostenible en el tiempo, no solamente va a ser con la finalidad de tener todo organizado a nivel de cumplimiento, sino también financieramente cómo estoy, ¿no? Entonces, yo sí rescato mucho la parte que comenta David, y era básicamente lo que quería complementar, Victoria. Gracias. Listo, Cintia, gracias por el aporte. Y finalmente, David, bueno, ya nos respondiste gran parte de esta pregunta, que cuáles son los beneficios y retos de una implementación y certificación de la ISO 37301, pero tengo entendido que AENOR en España es una de las primeras que ha certificado a una empresa por allá en esta nueva norma, ¿no? Entonces, de repente ustedes internamente, en AENOR en este caso, ¿cuáles son los insights o los requisitos que toman en cuenta al momento de certificar una organización en esta norma? Sí, yo creo que aquí, como ya lo he comentado en otras charlas, implica una gran relevancia el tema del alcance y el tema de bueno, el 4.1, que es el tema del contexto de la organización, ¿no? Y también el 4.2, que es el tema de las partes interesadas. Yo creo que entre el 4.1, el 4.2 y el 4.3 tenemos un gran porcentaje, tal vez a diferencia de muchas otras normas. Porque aquí, por ejemplo, si decimos que vamos a hacer el alcance de recursos humanos, por decir, entonces tendremos que poner todas las normas en materia laboral, seguridad en el trabajo, etcétera, etcétera. Si decimos que es toda la organización, entonces realmente ahí, justamente hablando de la palabra retos, es un gran reto, porque básicamente ahí pues hay que poner, y eso es una duda que tenemos ahorita también nosotros en América Latina, que todavía no hemos certificado una empresa, y que es normal, ¿no? También en la 37001, yo siempre digo, yo no soy el mismo auditor desde la primera auditoría hasta esta auditoría, definitivamente uno va mejorando, va también conversando con pares, con otros auditores de la misma casa certificadora, otros va diciendo, oye, ¿esto cómo lo manejas tú? ¿Cómo lo ves? Y también se va aprendiendo en el proceso, es algo sumamente normal, ¿no? No hay que escandalizarse, digamos, ni nada por el estilo, o sea, es normal.
Entonces, yo creo que los retos van a estar muy ligados al alcance y a las obligaciones que deparen de esos temas. Incluso, no sé si ahora en las auditorías, por ejemplo, nos darán algunos días previos para también poder prepararnos, porque, por ejemplo, llegar a una organización como una empresa pesquera, se me ocurre, donde hay un montón de normas sobre temas pesqueros que yo al día de hoy no manejo, porque ya hace tiempo, por ejemplo, que no audito una empresa pesquera y hace tiempo que no tengo esos temas, va a ser difícil si entramos de cero, porque distintos con la 37001, y ahí creo que había alguna pregunta similar a esa, o sea, es diferente con la 37001, porque en la 37001 yo digo, es hasta fácil auditar, porque tú simplemente te pones a pensar en los riesgos. Entonces, pensando mal, aciertas, ¿no? En cambio aquí no se trata de pensar mal o pensar en los riesgos, aquí hay que pensar en las obligaciones. Entonces Claro, ya es una práctica completamente distinta. Y no solamente las obligaciones legales, sino también las obligaciones que puedan tener con terceros. ¿Cómo un auditor que llega de afuera puede saber esas obligaciones con los terceros? Es casi imposible. Es como llamamos los abogados la prueba del diablo, ¿no? A ver, ponte pues a bucear en todos sus papeles. Es imposible, salvo que la organización no te lo diga, ¿no? Entonces, yo me imagino que de alguna u otra forma debe haber algún tiempo de preparación también por parte de los auditores para poder llegar, digamos, o no sé, por ejemplo, una minera, ¿no? O sea, imagínense, una minera tiene cientos de normas, o una empresa de hidrocarburos, no sé, entonces hay muchos temas ahí que yo creo todavía están en el tintero y se van a ir aclarando también, ¿no? Como dice, haciendo camino en el andar, ¿no? Y seguramente iremos también afinando temas, tanto ustedes, los consultores, como los auditores. Yo creo que también nosotros nos retroalimentamos mucho. A veces creo los consultores aprenden un poco más de los auditores al inicio, porque justamente van viendo nuestros criterios también, y después también ya cambia, ¿no? Nosotros también vamos aprendiendo de ustedes, y eso sí, yo creo que es así, y va a ser el camino natural que vamos a tener que ir siguiendo en esta norma. sí, sí, David, sí, mira, bueno, mencionas que en Latinoamérica todavía no se ha certificado probablemente alguna empresa en esta nueva ISO, ¿no? Entonces, qué interesante sería si alguno de los participantes se anima a certificar y es pionera en el Perú con esta ISO 37301, ¿no? Sería genial. Pero bueno, como comentas también, sí, el aprendizaje es compartido, ¿no? O sea, después de cada auditoría de certificación, y ahí Cintia no me va a dejar mentir, siempre hay un aprendizaje de por medio, ¿no? Por ambas partes. Bueno, creo que ya terminamos con la última pregunta. Muchas gracias, David, por tu respuesta, por este nuevo enfoque que nos has dado. Gracias, Cintia, gracias, Juan, por acompañarnos el día de hoy. Ya casi cumplimos la hora exacta, si son las 7 de la noche exacto. Vamos a pasar con la ronda de preguntas, si es que las hay. Cualquiera que desee preguntar puede desactivar su micrófono o escribir su consulta en el chat de Zoom. ¿Sí? Si no hay preguntas, entonces yo creo que ya damos por terminada la charla. A ver, esperamos unos minutitos a ver si alguien se anima por ahí a participar. El chat está deshabilitado. ¿Sí? A ver, a ver. Ya. Bueno, Ya, yo le listo. quería hacer una pequeña consulta al consultor David. Usted habló acerca de lo que es la retención de talento y también sobre la atracción de talento, pero no sé, no me quedó muy claro porque también se podría dar dentro de la misma organización un impulsamiento del propio talento de las personas, de los colaboradores dentro de la empresa, ¿no? ¿En qué más o menos apoya esta ISO en ese aspecto? O sea, ayuda a que la misma empresa genere charlas o cursos gratuitos. ¿En qué aspecto, mejor dicho, esta ISO apoya al impulsamiento propio del talento de la misma empresa, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que todo depende de cómo la organización también lo implemente y lo lleve a cabo. Hay organizaciones y organizaciones. Creo que la que los llevan seriamente, pues efectivamente realizan capacitaciones,
y se esfuerzan en no realizar capacitaciones tradicionales, sino justamente realizar capacitaciones que puedan impactar en el ser humano. Y finalmente, lo que yo he dicho, claro, no es que yo tenga una encuesta, ¿no? Ni mucho menos. Comencé diciendo que esto fue un comentario que me hicieron una empresa en Chile. Yo creo también que es así. Finalmente, pienso que qué mejor que sentirse atraído por una organización que demuestra que no solo dice que cumple, sino que se esfuerza en cumplir, ¿no? Se esfuerza en cumplir. Y eso finalmente es el cumplimiento, la ISO 37301. Así que ese sería mi comentario. Por ahí hay otra consulta de Joseph, dice, ¿qué beneficios tiene la ISO 37301 para una micro, pequeña o mediana y gran empresa? Sí, ya lo comentamos, Joseph, en la última pregunta, los beneficios un poco de la ISO, ¿no? 37301. Por aquí, Enrique Tejada nos pregunta, ¿cómo deberíamos entender la extensión de la información documentada que exige la norma ISO 37301 y no se convierte en una tarea burocrática de acumulación de papel? Muy interesante su consulta. Bien, ahí Victoria comenta un poquito referente a ello. En realidad es una pregunta que pasa mucho en lo que son sistemas de gestión, ¿no? Cuando piensan en sistemas de gestión, lo enfocan, más documentos, más papel, ¿no? Entonces, siempre uno como consultor, como asesor dentro de cada organización, tiene que tratar de integrar, ¿no? En los procesos o los debes en los procesos de la organización, ¿no? Tratar de optimizar, tratar de que sea enfocado al propósito que estás buscando tú, en este caso, dentro de la norma que vas a implementar, ¿no? Recordemos que en general hay cláusulas en específico que sí te dicen que tú debes mantener y conservar información documentada. Esos puntos hay que especificarlos bien, porque ahí sí te exige o tener alguna evidencia. Ahora, cuando te habla de información documentada, no necesariamente estamos hablando de un documento cuando hablamos de conservar. Puede ser un correo electrónico, puede ser un screen, puede ser diferente tipo de evidencia. Recordemos, señores, que la norma sí nos da los debes, ¿sí? Pero algo que se tiene que asociar mucho y que se tiene que conversar mucho y que se tiene que también indagar es el cómo se va a implementar dentro de cada organización, porque cada organización es distinta, cada organización es diferente. Entonces siempre hay que tratar de buscar la mejora para que ustedes como empresas o dentro de sus organizaciones eviten este tema burocrático. ¿Sí? Entonces eso se revisa en el proceso de implementación, se ve cuál es la mejor opción a nivel documentario, la forma de evidenciar ciertas actividades y esto se va dando dentro del proceso de implementación del sistema de gestión. Gracias, Victoria. Listo, Cintia, gracias. Por aquí hay una pregunta que dice, ¿qué tiempo de duración tiene una certificación ISO 37301? Creo que esa va dirigida a David. ¿Cuánto me dura un certificado de la norma? Bueno, normalmente es el año de certificación, o sea, por ejemplo, si fuese hoy día 4 de agosto del 2021, se hace un seguimiento después el 4 de agosto del 2022, después el segundo seguimiento el 4 de agosto del 2023, y finalmente la recertificación sería en el 2024, o sea, 3 años dura una certificación. Listo, David, gracias. Nos preguntan por aquí sobre la definición del alcance de la norma en la organización. ¿Cómo se puede iniciar el proceso de implementación o en qué proceso conviene iniciarlo? Ya. Comento un poco y rescato lo que ya en parte señaló David, ¿no? Hablo de la palabra reto, ¿no? Y aquí justamente él habló de factores principales e importantes, en este caso el 4.1, el 4.2 y el 4.3. Entonces, cuando yo defino el alcance, cuando yo defino los límites, cuando yo defino a qué voy a aplicar este sistema de gestión de cumplimiento, tengo que tener claro mi contexto, tengo que tener claro mi realidad, porque bien lo dice, es un reto, son obligaciones, y no solamente estamos hablando de obligaciones legales, obligaciones contractuales, obligaciones del rubro, obligaciones incluso voluntarias que uno puede tener. Todo esto engloba, digamos, en un sistema de gestión de cumplimiento. Entonces, siempre es importantísimo primero mapear
tu contexto de la organización, tus cuestiones externas, internas y tus partes interesadas, ¿no? Que es lo que te dice la norma. Adicional a ello te habla de considerar también el 4.5 y el 4.6, que en este caso son las obligaciones de cumplimiento, que es algo que también señaló David, ¿no? Entonces, eso Victoria, básicamente a la pregunta señalada. Listo. Y hay una última pregunta aquí. ¿Qué es lo que solicita exactamente la norma en cuanto al liderazgo y cómo cumplirlo en la práctica? Ya. Igual como comento, con respecto al liderazgo, como les había comentado, para mí siempre es el eje, ¿sí? ¿Qué es lo que exige? En realidad, como liderazgo, recordemos que uno tiene que establecer, digamos, el ejemplo, tiene que establecer el involucramiento, tiene que establecer también, obviamente, la asignación de los recursos, tiene que otorgar autoridad, tiene que otorgar responsabilidad. Y todo esto va enmarcado en que si yo no tengo una cabeza que ejerza esa guía, esa influencia, vamos a llamarlo así, ese ejemplo, el sistema de gestión como tal no se va a mover, porque recordemos que el liderazgo es el eje. Acuérdense de la figurita que les presenté, que era como un engranaje, donde la alta dirección o el órgano de gobierno se encontraban en el centro. Entonces, el liderazgo tiene que ver con eso, con ser la influencia, la guía. ¿No? Un verdadero líder es una influencia, una buena influencia, ¿no? Y esto se asienta mucho en los valores que devienen del liderazgo, que devienen de los compromisos que él asume, ¿no? Como líder. No sé si de pronto alguien quiera complementar, igual me comentas. Ah, listo, Moisés, ¿de qué? Listo, creo que esas fueron todas las preguntas. Sí, esas fueron todas las preguntas que tenemos hoy día, así es que ya podemos terminar el conversatorio. Nuevamente reitero el agradecimiento a ti, Cintia, por darte un tiempo, un espacio para poder participar. Gracias, David, realmente tu aporte ha sido muy significativo. Esperamos tenerte con nosotros en otra oportunidad, en algún otro evento próximamente. Y gracias a todos también los participantes por tomarse el tiempo. Ya son las 7:10 casi de la noche y estar aquí con nosotros. Los esperamos en próximos eventos. Les vamos a estar haciendo llegar su certificado de participación en los próximos días, así es que revisen por favor su bandeja de correo o la bandeja de spam, que a veces se pierde por ahí el mensaje. Y bueno, muy agradecido con todos. No sé si desean dar algunas últimas palabras, David y Cintia. Bueno, de mi parte, igual a nombre de ICES, David, agradecerte. Siempre es un gusto escucharte, los aportes que hace. En realidad tienes, ¿qué te puedo decir? Muy buena predisposición siempre, así que agradecerte por acompañarnos el día de hoy y por los mensajes que nos transmites. Y creería yo por el agente de cambio que implicas en este sistema o en este mundo del compliance. Yo creo en los agentes de cambio y creo que es la labor que se está haciendo y el compartir todo eso nos aporta a todos muchísimo. Así que te agradezco el día de hoy que te hayas podido dar un tiempo para estar aquí con nosotros. Oh, muchas Igual gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, también a Juan, bueno, Victoria, a Cintia, y también para los que estén aquí, todavía creo que hay 87 conectados, bastante. Los invito también a seguirme en el Rincón del Compliance ahí en LinkedIn, así que siempre sacamos ahí videitos, justo voy a sacar un video relacionado a algunos de estos temas, así que los espero ahí en el Rincón del Compliance, y bueno, nada, ahí siempre hay información interesante para compartir. Ahí está, ahí lo pusieron muy bien. Sí, sí, ahí Gracias, está, Victoria. para que todos lo busquen en LinkedIn. Sí, sí, ingresen ahí y busquen a David en su cuenta para que puedan estar enterados de las novedades, ¿no? Sí, Victoria, Gracias. gracias David, también quería agradecer a Juan que nos ha acompañado el día de hoy, de la misma manera, importante todos los comentarios que siempre nos hace llegar, siempre con otra perspectiva también. Yo creo que este trabajo es de un equipo multidisciplinario y cada uno aporta cosas muy, muy importantes desde donde está, desde el expertise que tiene, desde las, digamos, experiencias que nos toca vivir como auditores, como consultores, y al final todo esto suma para poder transmitirles a los que hoy nos acompañan en realidad el día de hoy y que les sirva, ¿no? En algo todas estas experiencias compartidas el día de hoy en este conversatorio, que próximamente ya será con un café. Gracias, Cintia. Sí, Juan ya no se encuentra con nosotros en la sala, ha tenido un temita
urgente, pero igual mi agradecimiento a Juan, que siempre ya nos viene acompañando en varias ocasiones, ¿no? En varias charlas que hemos venido dictando. Y bueno, entonces finalizamos aquí la presentación. El video igual va a estar colgado en YouTube por si lo quieren compartir o ver nuevamente, y los esperamos próximamente en algún otro evento. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, cuídense.